Queridos amigos, realmente es una gran emoción poder llegar a cada uno de vuestros hogares a través de esta plataforma digital. Los saluda su amigo el pastor Daniel Solano y estamos aquí juntos para estudiar la lección de escuela sabática número 3 titulada ¿Cómo entendía la Biblia Jesús y los apóstoles? Quiero agradecerte en primer lugar por estar mirando este video. Si has llegado hasta aquí, por favor, suscríbete a este canal y comparte este video con todos tus contactos y conocidos. Queremos mencionarte también de forma especial que durante el desarrollo de la lección de escuela sabática, en esta ocasión vamos a utilizar el ciclo del aprendizaje que tiene las siglas MEAC, que significa motiva, explora, aplica y crea. Así que por favor, quédate aquí y no te desconectes. Lamentablemente, en la era posmoderna que ha tocado vivir a la raza humana, la Biblia ha sido interpretada desde la perspectiva filosófica, haciendo en muchas ocasiones dudar su autoridad y su validez para nuestros días. Es por ello que muchos teólogos contemporáneos han comenzado a pensar, inclusive a argumentar, de que, por ejemplo, la creación que la Biblia la presenta de forma literal de 7 días, nunca se dio, sino que fueron millones de años los que le tomó a Dios crear este mundo. Algunos también afirman que Adán, el primer hombre creado dentro de la raza humana, nunca existió, sino que sencillamente fue un mito y leyenda que algunos hombres por allí colocaron. En tercer lugar, muchos de ellos también afirman de manera categórica que el diluvio universal nunca existió, sino que sencillamente se resume en un mito o en una leyenda. Incluso algunos han llegado a dudar de la propia persona y figura de Jesús, llegando a argumentar de que él sencillamente fue un personaje que no tenía poderes, que no era Dios, que sencillamente fue un hombre histórico que la nación judía tuvo que levantar para poder afianzar su fe en algo. Tristemente, el mundo en el que vivimos cree muchas de estas falacias. Ahora, ¿qué dice la Biblia en relación a ello? ¿Cómo Jesús consideraba la Biblia? ¿Cómo los apóstoles consideraban la Biblia? Vamos a ver a continuación. Vamos a dividir la sección del Explora en 3 puntos importantes. El primero titula La Biblia, escrito está. En Mateo 4, la Escritura presenta un hecho histórico, el bautismo de Jesús por Juan en el río Jordán. El Padre mostró que Jesús realmente era su Hijo a través de su voz, y la manifestación visible fue la representación del Espíritu Santo en forma de paloma, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Inmediatamente después el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y lo interesante es que en el desierto Jesús pasó 40 días y 40 noches ayunando. Estaba débil, estaba flaco, demacrado, pues por 40 días no había probado bocado alguno. En ese momento, el texto bíblico menciona que de pronto vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En realidad, la declaración del tentador, el diablo, no era dudar de la divinidad de Jesús. Todo lo contrario, con esta declaración él afirmaba que Jesús era hijo de Dios. Y si Jesús era hijo de Dios, él podía convertir las piedras en pan. Es por ello que en la dinámica de la tentación, el convertir las piedras en pan para Jesús era algo tan real y tan difícil a la vez de no hacer, porque él tenía hambre. En alguna ocasión todos hemos experimentado hambre. El hambre es buena si usted sabe qué va a comer. De hecho,
Un filósofo alguna vez dijo por allí: aquel que sabe que va a comer nunca experimentó lo que es hambre. Y allí estaba Jesús, la tentación tan real para él. Pero lo increíble es que en el versículo 4, Mateo 4:4, Jesús respondió diciendo, y comienza con esta cláusula: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, tomando una referencia del Antiguo Testamento. Para Jesús, la palabra era el centro de su vida. Y es por ello que él colocaba a la palabra, a la Biblia, por encima de una necesidad básica. Como segunda tentación, el texto bíblico menciona que el diablo lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra, haciendo una referencia de Salmo 91. Qué increíble, porque Jesús, al igual que en la primera tentación, se encontraba con hambre y cansado. Pero nuevamente Jesús antepuso su necesidad a un escrito está. Versículo 7. También le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo, como última alternativa, dice el texto bíblico que lo llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo. Y la oferta que Satanás le hace a Jesús era muy tentadora, porque el enemigo le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús había venido a recuperar a este mundo todo lo que el enemigo le arrebató a Adán, el primer hombre en este mundo. Pero el enemigo estaba tratando de darle una opción a Jesús sin dolor. Lo que el enemigo le estaba tratando de decir es: Jesús, tú puedes evitar la cruz si es que sencillamente me adoras. Pero Jesús, a pesar de la situación en la que él estaba, cansado, con hambre, nuevamente antepuso la palabra. Versículo 10, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué increíble que Jesús, en todas sus respuestas y en realidad a lo largo de su ministerio, antepuso su necesidad con un escrito está. Porque para Jesús, la Biblia, la palabra, era el centro de su vida. La palabra era el centro de su accionar. Y yo no sé si es que tú, querido amigo, colocas a la Biblia como el centro de tu vida. La respuesta de Jesús a Satanás no fueron declaraciones filosóficas armadas, no fue un discurso hermoso, no fue un verso bien escenificado, no fue tampoco un subterfugio literario con el propósito de convencer al enemigo, sino que sencillamente era un discurso sencillo que brotaba de lo más íntimo del corazón de Jesús, porque Él había colocado desde su niñez hasta ese momento y durante toda su vida a la palabra como el centro de su accionar. El segundo punto titula: la Biblia, expresión máxima de Jesús. Cuando uno revisa la historia de la vida de Jesús y el Nuevo Testamento, uno se da cuenta de que existen innumerables referencias a cómo Jesús trataba de citar el Antiguo Testamento en muchas de sus frases y declaraciones en su vida cotidiana. La Biblia relata un episodio concreto. Después de que Jesús había muerto, había mucha duda en algunos de los discípulos. Ellos no sabían qué iba a pasar más adelante. Tenían un futuro que no era muy cierto. No pintaba un buen panorama porque Jesús ya no estaba en ellos. En Lucas capítulo 24, Jesús se presenta dos veces. En primer lugar a dos discípulos y en segundo lugar al grupo completo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 24, versículo 13.
He aquí que dos de ellos iban caminando en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estos dos discípulos iban hablando de muchas cosas que habían ocurrido en relación a la vida y a la muerte de Jesús. Jesús se acercó a ellos, dice el texto bíblico, aunque sus ojos estaban velados para que no lo conociesen. Y Jesús se introduce a ellos a través de una pregunta y les dice: ¿qué discusiones son estas? Y los discípulos comenzaron a mencionarle de forma triste cómo Jesús había sido maltratado, había sido entregado, había sido vendido, traicionado, crucificado. Ellos esperaban, dice el versículo 21, que Él sea quien redima a Israel. Y de forma interesante, Jesús les dice lo siguiente, versículo 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. Había tristeza en realidad porque ellos no creían que Jesús iba a resucitar. Y Jesús los reprende con amor. Y en el versículo 26 Jesús hace una pregunta. ¿No era necesario, le dice, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lo que Jesús estaba tratando de decirles era lo siguiente: oigan, ¿por qué se ponen tristes? Si las profecías del Antiguo Testamento anunciaban que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. Versículo 27, un versículo que me fascina. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba lo que las Escrituras decían de él. Jesús les hace la pregunta y afirma esa pregunta con una declaración de la Biblia. Él comenzó a mostrarles todas las referencias de Moisés, es decir, del Pentateuco, que mencionaban que Jesús padecería. Y no solamente de Moisés, sino que también se dio el tiempo para explicarle lo que los profetas anunciaban sobre la muerte de Jesús. En ese instante Él desapareció, dice el texto bíblico, de sus ojos. Y después estos dos discípulos se hicieron una pregunta. Y la pregunta era la siguiente: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos relataba los pasajes de las Escrituras? Realmente las palabras del Señor tocaron las fibras más íntimas de los corazones de estos hombres, porque era la palabra de Dios hablada. Después de ello, el texto bíblico menciona que Jesús se apareció a sus discípulos y ellos estaban espantados y atemorizados porque pensaban que estaban viendo un espíritu. Y qué gran paradoja, porque Jesús les dice: oigan, ustedes no deberían estar turbados, ni tampoco deberían tener miedo, porque se ha cumplido lo que he anunciado. Y los discípulos le dieron algo de comer. Allí el texto menciona que se le dio un pez asado, un panal de miel. Él lo tomó y lo comió a vista de ellos. Pero noten lo que dice el versículo 44. Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús le dice: ¿por qué tienen temor? ¿Por qué no creen que yo he resucitado si lo que acaba de suceder sencillamente es el cumplimiento de lo que anunció Moisés en el Pentateuco, de lo que hablaron todos los profetas y de lo que Israel cantaba en los salmos? Como consecuencia de ella, entonces, dice el versículo 45, les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Queridos amigos, todas las expresiones del Antiguo Testamento en relación a Jesús se cumplieron tal y cual Moisés, los profetas y los salmos lo anunciaban. ¿Y saben por qué? Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo presentan a Jesús como creador, como sustentador y como redentor de nuestra fe. El Antiguo Testamento coloca la plataforma para las enseñanzas, el cumplimiento en la vida
en el nacimiento, en el ministerio, en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Si todas estas profecías se cumplieron, entonces tú crees que la profecía más grande de la venida de Jesús por segunda vez no se va a cumplir. Si la Biblia así lo dice, podemos tener la máxima seguridad y la plena confianza que Jesús está pronto a venir. El punto número 3 es la Biblia y los apóstoles. Cuando uno revisa las Sagradas Escrituras, uno encuentra que la Biblia realmente en el Nuevo Testamento habla muchas referencias en relación a la concepción que tenían los apóstoles en relación a la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Hechos, el capítulo 4, el apóstol Pedro da referencias claras en relación al Antiguo Testamento. En Romanos, el capítulo 9, versículo 17, Pablo dice lo siguiente: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el mismo Pablo, San Pedro, Filemón, Tito, todos estos hombres concibieron de que la Biblia era la base para sus enseñanzas, para sus presuposiciones, porque la única norma y regla de interpretación para la Biblia es la propia Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. De forma interesante, hay un erudito que él compiló algunas referencias que los escritores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento, y él encontró 2.688 referencias textuales, de las cuales 400 se hallan en Isaías, 370 en los Salmos, 220 en el libro de Éxodo y otros libros. Son referencias textuales. Pero si uno hablaría de comentarios o alusiones o inferencias que el Nuevo Testamento toma del Antiguo Testamento, realmente faltaría tiempo para hablar. Lo que queremos decir con ello es que los apóstoles consideraban a la Biblia como su regla de fe y de interpretación para poder escribir las cartas y los libros del Nuevo Testamento. Te invito a que puedas aplicar todas las enseñanzas de la lección de escuela sabática de esta semana a tu vida, pero puedas aplicarlas de forma práctica. Y una manera muy interesante es compartiendo tu fe con una persona, un amigo, un vecino o un familiar que aún no acepta a Jesús como su Salvador. Que tú puedas colocar en la mente de esta persona, a través de un estudio bíblico, las fortalezas que la palabra de Dios presenta para nuestras vidas. Que tú puedas hacer que esa persona realmente pueda llegar a hacer de la Santa Biblia su regla de fe, el fundamento para toda su vida. Te invito a que puedas crear el hábito de estudiar todos los días la palabra de Dios, pero lo puedas hacer con una mente en blanco, es decir, sin ideas, sin preconceptos, sin presuposiciones que te alejen del mensaje central de la palabra de Dios. Tenemos la seguridad de que al crear este hábito, Dios y su Espíritu Santo hablarán a nuestra mente con toda seguridad a través de este libro, que es la palabra escrita, la voluntad diáfana y directa de nuestro Dios. Bien, amigo, hemos llegado a la parte final del estudio de la lección de la escuela sabática. Sinceramente hemos pasado momentos increíbles de aprendizaje en el estudio de la palabra de Dios.
Si hay algo que tenemos que hacer con mayor fuerza en este día, es orar, es estudiar la Biblia y es compartir nuestra fe mediante un estudio bíblico. Quiero animarte, por favor, a que puedas seguir viendo nuestros videos cada semana. Estamos compartiendo el repaso de la lección y que puedas suscribirte a este canal, puedas compartir esta publicación con algún amigo, con un vecino, con un familiar, porque estamos estudiando la lección número 2, cómo interpretar la Biblia. Que Dios te bendiga, un gran abrazo de mi parte y nos vemos la próxima semana con la lección de Escuela Sabática número 4. Dios te bendiga.